Lo que se ve en esta zona corresponde a la fase de plantación de la restauración que se llevó a cabo tras los temporales que hubo en 2010, uno en febrero de 2010 y otro en noviembre, que tiraron casi 300 hectáreas de pino radiata, que era la especie que estaba plantada en estas laderas de la Orotava y de los Realejos. Entonces, la fase posterior a la eliminación de la madera caída por las empresas de aserraderos, pues luego viene la fase de limpieza de todos los residuos que quedan en la ladera y posteriormente se procede a la preparación del suelo mediante una retroexcavadora que lo que hace es preparar el terreno para que cuando vayamos a instalar la planta en el monte se encuentre con un terreno mullido en el que la capacidad de retención de agua sea mayor, la infiltración también de las precipitaciones sea mayor y la planta pueda tener más asegurado el arraigo en esa primera etapa posterior a la plantación, que es en la que más le cuesta pues instalarse en lo que va a ser ya su terreno en el monte. Las especies que se plantaron corresponden a lo que sería el ecosistema de un pinar húmedo. Lleva un 75% de pino canario y luego una mezcla de casi pues un 20% de falla y el resto se mezcló con cedro canario, que también teníamos la constancia de que había ocupado estas zonas, y luego realmente se mezcla con el brezo, porque bueno, el brezo no se planta directamente, al ponerlo en luz las cepas rebrotan y bueno, se deja también como acompañamiento de lo que es el pinar húmedo. Aquí se puede apreciar cómo queda después de limpiar lo que eran todos los fustes rotos y toda la madera que había caído tras el temporal de noviembre, el segundo que hubo en ese año, cómo queda lo que es los tranzones limpios y ya aptos para meter luego lo que es la retroaraña o la retroexcavadora y empezar a preparar el terreno para la repoblación. Esta zona también estaba ocupada por pino radiata, como casi todo lo que está previsto plantar con el proyecto Mirlo, y esta especie era una especie foránea que se introdujo sobre todo en los años 40 y 50, pensando en darle un aprovechamiento industrial a esa madera que era de crecimiento rápido, pero que finalmente nunca se aprovechó, con lo cual lo que había aquí eran masas decrépitas en las que ya había pasado el turno de corta, que estaban pues con bastantes problemas, incluso ya de pudriciones, muy susceptibles de ser atacadas por plagas y por enfermedades, y que con los vientos que se originan tan fuertes cuando entran los temporales de suroeste, pues cayeron, en masa prácticamente. Los temporales de viento que entran aquí en realidad tienen su origen en el suroeste. Lo que pasa que al subir la zona del Parque Nacional y bajar al valle, se encajonan y sufren un efecto Venturi que lo que hace es que vayan mucho más rápido, y aquí tenemos constancia de que se han llegado a alcanzar por los 230 y 250 kilómetros por hora. Afecta principalmente a las masas de pino radiata y no así a las de pino canario, porque el pino canario está más adaptado también a este tipo de temporales. Entonces el pino radiata es una especie muy ramosa, con lo cual ofrece también mayor resistencia al viento y hace que lo parta o que caiga. La raíz que tiene es muy superficial y entonces en ocasiones también, aparte de partirlo, lo que hace es que lo descuaja completamente, lo descalza y deja fuera el tocón con las raíces al aire. Sin embargo, el pino canario es una especie que tiene una raíz mucho más pivotante, más profunda, está firmemente anclado al terreno y es muy difícil que lo arranque el viento. La madera cimbrea y tiene mucha más flexibilidad, con lo cual no parte, y además en muchas ocasiones se desprende de las acículas para crear menos resistencia al viento, con lo cual la diferencia es sustancial, y lo que han quedado en todo este paisaje son pequeñas islas en las que estaba el pino canario, y lo que cayó todo pues fueron unas 300 y pico hectáreas. Pero estos episodios ya habían ocurrido desde 1996, empezó a producirse este fenómeno de temporales que al final arrasaban con la vegetación del pino radiata aquí en el valle,
Se repitieron en 2002, en 2006 y el último fue en 2010, que prácticamente ya terminó con todas las masas de pino radiata, porque hasta entonces lo que se hacía era sacar el aprovechamiento de esa madera en pequeños rodales al año dentro del plan anual de aprovechamientos. Se sacaban pues 40, 50, 60 hectáreas y se iba restaurando la vegetación en esa zona para sustituirla por lo que era la vegetación autóctona. Pero aquí, bueno, pues realmente hubo que acometer de golpe muchas más hectáreas de las que estaban previstas.